El ejercicio dice así. Se coloca un total de 10 aletas rectangulares de aluminio con un coeficiente K, coeficiente de conducción de calor por conducción, igual a 203 watts partidos en metros por Kelvin, sobre una superficie plana exterior de un aparato eléctrico. Cada aleta tiene 100 milímetros de ancho, 20 milímetros de alto y 4 milímetros de espesor. Las aletas están ubicadas paralelas entre sí con una distancia de centro a centro de 8 milímetros. La temperatura en la superficie exterior del aparato eléctrico es de 60 grados Celsius. El aire está a 20 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor es de 100 watts partido en metros cuadrados por Kelvin. Determine A, la razón de la pérdida de calor del aparato eléctrico hacia el aire circundante, y B, la efectividad de la aleta. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos nosotros para resolver este problema es hacer un dibujito, un dibujo de lo que vamos a calcular. ¿Ya? ¿Ya? Acá yo hice un dibujo de las aletas, dibujé solamente 2, pero en realidad deberíamos tener 10 aletas en esa dirección. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la tasa de transferencia de calor de una aleta y ese resultado lo vamos a multiplicar por 10. ¿Ya? Entonces como lo primero era hacer el dibujito, en él identificamos todas las variables. Tenemos el largo de la aleta, o sea, mejor dicho, el ancho de la aleta lo tenemos expresado en metros. Eran 100 milímetros en metros, esto equivale a 0,1 metros. El largo era de 20 milímetros, o sea, 0,02 metros. Y el espesor era de 4 milímetros, es decir, 0,004 metros. Entonces acá tenemos todas las variables espaciales identificadas para una aleta. Todas las aletas son iguales, así que básicamente se calcula una y el resultado de eso se multiplica por 10. Nos dice que la base o la superficie del aparato electrónico está a 60 grados Celsius y esta es nuestra temperatura superficial, que también la temperatura superficial es igual a la temperatura de la base de la aleta. ¿Ya? Entonces dicen que las aletas son de aluminio y con el coeficiente K de 203 watts partido en metros por Kelvin, o sea que suponemos que todo esto tiene el mismo coeficiente de calor por conducción, o sea el mismo K. La temperatura en el ambiente, T infinito le llamamos, es de 20 grados Celsius y el H, el coeficiente de calor por convección, es de 100 watts partido en metros cuadrados por Kelvin. ¿Ya? Entonces, teniendo claro todas las variables en el dibujo, procedemos a hacer los supuestos. ¿Ya? Es importante decir esto al principio de los ejercicios porque así sabemos qué cosas son despreciables y bajo qué condiciones vamos a resolver el problema. Entonces, tenemos 6 supuestos acá. El primero es que estamos en estado estacionario, ¿ya? O sea que no hay cambio de las variables en el tiempo, ¿ya? Entonces la temperatura ambiente en todo el proceso es de 20 grados Celsius, la temperatura de la superficie es de 60 grados Celsius, el K ni el H cambian, o sea, estamos en estado estacionario. Supuesto 2, la temperatura a lo largo de la aleta varía en una dirección normal al plano, es decir, que vamos a considerar transferencia de calor unidimensional, ¿ya? Al interior de la aleta. 3, el coeficiente de transferencia de calor, H, es constante en toda la superficie, ¿ya? O sea que sin importar el recoveco que tenga en la aleta, el H se aplica el mismo para todos los puntos, ¿ya? 4, las propiedades térmicas de la aleta son constantes, ¿ya? O sea que el H y el K se mantienen constantes, ¿ya? 5, H incluye los efectos de radiación. 6, se supone que la punta de la aleta es adiabática, ¿ya? Eso es muy importante porque nos va a ayudar a identificar qué ecuación es la que tenemos que utilizar, ¿ya? Entonces, procedemos a hacer el ejercicio. Entonces, el primer método vamos a usar netamente las fórmulas. Entonces, como consideramos que teníamos una aleta con punta aislada, vamos a calcular el calor para este caso, que le llamamos Q punto PA. Q punto quiere decir que es calor por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces la fórmula para poder estimar
el calor que está siendo transferido o la tasa de transferencia de calor de esa aleta es la que está acá. Raíz de H por P por K por AC por el delta temperatura TV menos T infinito por tangente hiperbólica de M por L. ¿Ya? Entonces acá tenemos que identificar qué es lo que nos está pidiendo la fórmula. Entonces el H ya lo tenemos, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. El P es el perímetro, ¿ya? Es el perímetro de la base de la aleta, que es lo que está acá, ¿ya? Eso que se puede ver acá marcado con color azul en el gráfico, ¿ya? El AC es el área de la sección transversal, o sea, el área que está marcada en verde, o el área de la base de la aleta, ¿ya? TV es la temperatura de la base o temperatura superficial, que es la misma. Entonces, y T infinito es la temperatura del ambiente, ¿ya? Tangente hiperbólica de M por L. Entonces aquí tenemos que calcular M y también tenemos que calcular L, ¿ya? Ojo acá que el L que está acá, o mejor dicho, esta fórmula en general que está acá, es una fórmula que se utiliza para aletas con puntas aisladas, ¿ya? O sea que se supone que no hay transferencia de calor por la punta de la aleta. O sea que si vemos el dibujito que teníamos en un principio, se supone que en esta parte que está acá arriba, en toda esta zona que está acá, no hay transferencia de calor, ¿ya? Está aislada o es adiabática, ¿ya? Entonces esta fórmula se utiliza eso. En el caso que estamos trabajando nosotros, las aletas no son aisladas en la punta, ¿ya? Pero para poder considerarlas como aisladas, tenemos que trabajar, en vez de este L que está acá, tenemos que trabajar con una longitud corregida, o un L sub C, ¿ya? Que también se calcula, ¿ya? Entonces, decimos que el H lo tenemos, el K lo da el problema, la temperatura de la base es igual a la temperatura superficial, o sea, 60 grados Celsius, y ¿qué nos faltaría entonces? El M. El M se calcula como la raíz cuadrada de H por P por K, o sea, dividido en K por AC, ¿ya? El perímetro lo calculamos, ¿cierto? Que finalmente es la suma de todas las longitudes de los lados y nos da 0,208 metros. El AC es el área de la base, también la calculamos, que es básicamente largo por ancho, o mejor dicho, espesor por ancho en este caso. Y eso nos da 0,0004 metros cuadrados, ¿ya? Es un área. Y el LC es la longitud corregida, pero todavía no lo vamos a utilizar. Entonces, para calcular M, necesitábamos el perímetro y el área de la sección transversal, ¿ya? Finalmente, haciendo los cálculos, el M nos da 16,005 metros a la menos 1. Esas son las unidades del M. Luego, ya tenemos todos los insumos necesarios para trabajar la fórmula, excepto el LC, la longitud corregida, que se calcula como L más el espesor dividido en 2. Recuerden que T es el espesor, que en este caso es igual a 0,004, y al aplicar la fórmula nos da que la longitud corregida es 0,022 metros, ¿ya? Como ya tenemos todos los insumos para la fórmula, simplemente reemplazamos estos valores en ella, hacemos los cálculos correspondientes. Ojo que todas las distancias, las áreas, tienen que estar expresadas en metros o metros cuadrados respectivamente, y los coeficientes, si se dan cuenta, acá está en watts, metros cuadrados y en Kelvin, ¿ya? Ustedes tienen que hacer el análisis dimensional de esto, yo ya lo hice y es correcto. Finalmente, entonces, al aplicar la fórmula, el resultado final para una aleta va a ser de 17,6 watts, ¿ya? O sea, esa es la tasa de transferencia de calor por una aleta. Como son 10, multiplicamos ese resultado por 10 y nos da que el calor total transferido por las aletas es igual a 176 watts, ¿ya? Eso es el calor transferido por la aleta. Nos decía el ejercicio también que hay una separación entre las aletas, entre cada una de ellas, que es igual a
8 milímetros, es decir, 0,008 metros. ¿Ya? Entonces, como tenemos que considerar esa separación, tenemos un área que está libre de aletas, ¿ya? Y esa área se calcula como área base, ¿ya? Que básicamente esa área base son la suma de todos los pedazos que quedan entre medio de cada una de las aletas. Como son 10 aletas, tenemos 9 espacios entre medios, más los bordes, ¿sí? Que son el área de los bordes. Y eso nos da finalmente que es el área que está entre medio por 10. Y eso nos da 0,004 metros cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, el calor transferido por la base o la base libre de aletas es igual al coeficiente H de transferencia de calor por convección por el área base que calculamos por el delta de temperatura, ¿ya? T superficial menos TB. Y eso nos da finalmente 16 watts, ¿ya? O sea que el calor transferido en total va a ser el de las aletas más el calor transferido por el área libre de aletas o el área de base. Y eso nos da la suma de esas dos cosas, 192 watts, ¿ya? Entonces esa es la tasa de transferencia de calor del aparato eléctrico. La segunda forma de hacer el ejercicio se utiliza este gráfico que está acá, en el cual el gráfico nos pide que calculemos el coeficiente chi y a través de él identifiquemos el caso en el que estamos trabajando. Entonces acá tenemos aletas rectangulares, aletas parabólicas y aletas triangulares, ¿ya? Entonces, antes de utilizar el gráfico, vamos a ver un poco la teoría de esto, ¿ya? Tenemos que la eficiencia de la aleta es igual a el calor transferido por la aleta dividido en el calor máximo de la aleta, ¿ya? Este calor máximo es el calor suponiendo que toda la superficie de la aleta, la superficie que no está aislada, ¿cierto? Menos toda la superficie, menos la superficie de arriba y menos la base de abajo, porque esa está en contacto con la superficie directa del material. Entonces, lo que tenemos acá es la suma de todas las áreas, ¿ya? Entonces, área total de la superficie de la aleta. Entonces, se supone que toda esta área está a una temperatura TB igual a la base, una cosa que no es real. Por eso es un caso ideal y se utiliza como referencia para calcular la eficiencia, ¿ya? Entonces, suponiendo que toda la superficie de aleta está a esa temperatura TB, a la misma temperatura que la base, el máximo calor transferido por el área, y el área era la suma de el área de las caras, de esto, menos la parte de arriba, por el coeficiente H, transferencia de calor por convección, y por el delta de temperatura nos da 183,4 watts. Ese es el calor máximo que se puede transferir por las aletas, ¿ya? Y como son 10 aletas, el área hay que multiplicarla por 10. Recuerden, aquí están todos los cálculos detallados. Entonces las dimensiones de esto se consideran igual que en el ejercicio anterior, o sea que en vez de un largo trabajamos con el L corregido, el espesor sigue siendo T y el ancho de la aleta es igual que el anterior, 0,1 metros, ¿ya? Y eso nos dio el área y finalmente con eso calculamos el calor máximo transferido por la aleta, ¿ya? Entonces teniendo este calor máximo que está acá en la fórmula y teniendo la eficiencia podemos calcular el calor transferido por las aletas, ¿ya? Lo mismo que calculamos antes, que era igual a 17,6 para una aleta y 176 para las 10 aletas, ¿ya? Entonces, teniendo la eficiencia y el calor máximo, que lo calculamos recién, se puede despejar entonces el calor transferido por las aletas, ¿sí? Entonces, la eficiencia le calculamos con el gráfico que les mostré en un comienzo, ¿ya? En el gráfico entramos por el dato de chi, que el elemento se calcula según se especifica en el gráfico y da como resultado 0,008
0,244, ¿ya? Entonces chi se calcula como la longitud corregida elevada a 3 medios por el h, el coeficiente de calor por convección, dividido en k por a sub p, y todo eso elevado a 1 medio. El a sub p se calcula como la longitud corregida por t, que es el espesor, ¿ya? Entonces, calculando todo eso y introduciéndolo en la fórmula del chi, nos da que esto es 0,244, ¿ya? Entonces, utilizando el gráfico, nos vamos a ese valor aproximado, ¿ya? El gráfico está de 0,2 en 0,2 hasta llegar a 3. Entonces, como resultado que nos dio nosotros es 0,244, aproximadamente ese resultado está aquí. Acá estaría el 0,3, ¿sí? Por acá también estaría el 0,25 y el 0,244 está un poquito más al lado, aproximadamente ahí, ¿ya? Entonces, esa recta, trazamos una recta hacia arriba hasta que la hacemos intersectar con el gráfico que corresponde. En este caso, para aletas rectangulares, el gráfico que corresponde es este. Vamos hacia arriba, interceptamos, luego en el punto de intersección nos vamos en dirección horizontal hacia el lado y podemos comprobar que aproximadamente la eficiencia de la aleta es de 0,96. Eso utilizando el gráfico, ¿ya? Entonces, con la eficiencia, utilizando la fórmula que está ahí arriba, ¿cierto? Despejando el calor de la aleta, QPA, nos va a dar finalmente que la eficiencia por el calor máximo, ¿cierto?, que es lo que hay que multiplicar, va a ser igual a 175,72 watts. O sea, si lo comparamos con el ejercicio anterior, nos dio 176, ¿ya? O sea, el resultado es prácticamente igual utilizando dos métodos distintos, ¿ya? Entonces, teniendo eso, le sumamos el calor de la base y finalmente calculamos el calor total transferida por el sistema, que es 191,72 watts, y anteriormente nos había dado 192, ¿ya? Si aproximáramos el resultado que nos dio ahora, podríamos decir que esto es aproximadamente 192 watts y las transferencias de calor son las mismas, calculadas con métodos distintos, ¿ya? Y la pregunta B nos decía, calcule la efectividad de la aleta, ¿ya? Eso igual tiene una fórmula asociada. La efectividad de la aleta, el epsilon de la aleta, es igual al calor transferido por las aletas, por las 10 aletas, dividido en el calor que se hubiera transferido en esa superficie sin las 10 aletas, ¿ya? O sea, el calor transferido con aletas versus calor transferido sin aletas, ¿ya? El calor transferido sin aletas se calcula como el área de la base de la superficie sin aletas, es decir, el 0,008 por 0,1 por 10, y eso nos da 0,008 metros cuadrados, ¿ya? O sea que esa es la base, el área de la base libre de aletas. Eso por el H, el coeficiente de calor por convección, por el delta de temperatura, nos da finalmente que eso es 32 watts, ¿ya? Entonces, si dividimos los 175,72 que teníamos anteriormente en los 32, nos da que la efectividad de la aleta es 5,49, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la transferencia de calor, poniendo las aletas en el sistema, aumentó en 5,49 veces la tasa de transferencia.